Bien, estamos en directo. Vamos a empezar con la transmisión de este cuarto encuentro de la espiritualidad del cuerpo, un libro de Alexander Lowen, en donde hemos quedado en este capítulo que se llama De cara al mundo. Y acá el autor explica todo sobre esto, sobre la cara, ¿no?, que damos al mundo. Todos sabemos que la cara contiene la boca, la nariz, los ojos, las orejas, ¿no? Es la parte del cuerpo más expuesta al mundo, porque en ella no ponemos ropa, como en las otras partes del cuerpo, ¿no? Y la cara indica sentimientos, actitudes, y es la zona más expresiva del cuerpo. Se puede decir que la cara le dice al mundo, ¿no?, lo que sentimos, a menos que nosotros estemos resueltos a mantener ocultos nuestros sentimientos. Aún en este caso de que querramos ocultar nuestros sentimientos, un observador experto podrá detectar una expresión falsa. Por ejemplo, él dice que nunca ha visto una persona con aire de alegría que no estuviera fingiendo. La mayoría de las veces una persona que muestra una cara alegre está tratando de disfrazar sentimientos de tristeza. Él ha conocido a algunos individuos en paz consigo mismos y con una vida placentera que no se consideraban alegres ni llevaban una sonrisa permanente pintada en el rostro. Cuenta que una vez tuvo un paciente que se consideraba un hombre alegre y decía que sus amigos también lo veían así. Cuando le pidió que depusiera su acostumbrada sonrisa, su rostro cobró una expresión de suma tristeza. Resultaba evidente que la alegría de su cara estaba destinada a ocultar su tristeza. No fue difícil descubrir la razón, pues la razón... No sé qué pasa. Hay un auto que se ve que se le prendió la alarma. Bueno. Cuando dice que este paciente, ¿no?, cuando era niño, su madre estaba deprimida y su empeño consistía en animarla. O sea, él como niño tenía que animar a su madre, ¿no?, que estaba deprimida. Ahora él era un hombre de 50 años y usaba la misma expresión facial de alegría para infundirse ánimos a sí mismo. La sonrisa estereotipada es la máscara más común que usa la gente. Sirve para ocultar sentimientos de tristeza, ira y temor, y para que al individuo se le identifique como una persona agradable. Pero eso es solo una fachada. En privado, la persona que ostenta un rostro sonriente puede revelar una faceta totalmente distinta de su personalidad. Por ese motivo, una sonrisa estereotipada es algo de lo que siempre hay que desconfiar. Cuando observo esta sonrisa, trato de que tome conciencia de ella, ¿no? Hay que tomar conciencia de esa sonrisa. Para que uno pueda tener acceso a los verdaderos sentimientos. Porque si no, la personalidad queda escindida. El yo se identifica con la expresión sonriente, mientras el cuerpo responde a los sentimientos más íntimos. Esta escisión no solo quiebra la integridad de la personalidad, sino que despoja al cuerpo de su armonía y amenaza a la salud. Al mantener ocultos los sentimientos dolorosos, el individuo impone un esfuerzo enorme a sus órganos internos. La persona que niega sus persistentes sentimientos de tristeza y de ira, asociados con la pérdida temprana de amor, por ejemplo, es particularmente vulnerable a los problemas cardíacos. Miren acá lo que dice, ¿no? El cáncer es otra enfermedad estrechamente relacionada con la supresión de sentimientos. Bien. Uno puede luchar contra la salud. Perdón, uno no puede luchar por su salud cuando está escindido, o sea, disociado, separado de sus propios sentimientos.
Otra máscara que se observa a menudo es la de payaso o bufón. Esta máscara también se basa en una sonrisa, pero expresa una actitud diferente que la situación en la que se encuentra la persona. Esta actitud puede expresarse de un modo grosero, haciendo payasadas, por ejemplo, o a través de una permanente sonrisa sarcástica. La adoptan individuos cuyos padres los hirieron, y humillaron. De niños, estos individuos aprendieron a cubrir las apariencias casi a cualquier precio. Negaban sentirse oprimidos porque admitir sus sentimientos habría equivalido a un sometimiento de su sentido del yo. Cubrir las apariencias es, o ha sido, una cuestión muy importante para los orientales. Muchos de ellos se extreman por no permitir que se note lo que sienten, porque eso implicaría un menoscabo de su posición social. Al igual que los occidentales, los orientales usan máscaras, pero no tienen por finalidad ocultar un sentimiento haciendo ver el opuesto. La máscara oriental tiene una expresión plácida, carente de emociones, ¿no? Porque la filosofía oriental preconiza una vida de contemplación, no perturbada por las agitaciones de la pasión. Instan a sus adeptos a calmar el cuerpo, no elevarse por encima de él. La idea es aquietar el cuerpo de modo que el individuo pueda percibir la pulsión en el centro de su ser que lo une con el universo. Como el agua mansa, que en el fondo es turbulenta, una persona sosegada siente muchas cosas profundamente. En Oriente, un rostro inexpresivo se considera el medio apropiado de dar la cara al mundo, dado que esta actitud se inculca en la infancia y queda registrada en el cuerpo de tal modo que a un oriental le es difícil expresar sus sentimientos o incluso dejar que se note. Los niños imitan naturalmente a sus padres, adoptando las mismas actitudes corporales y expresiones faciales que ellos. Pero, como esa máscara no implica una escisión en la personalidad, la armonía se mantiene intacta. La armonía es importante en la vida oriental, pero no entraña una carga del yo. Los ojos revelan inevitablemente la diferencia entre una sonrisa genuina y una máscara. Una sonrisa genuina es el resultado de una onda de excitación que fluye hacia arriba, alumbrando el rostro e iluminando los ojos, como las luces encendidas de una casa cuando hay alguien en ella. Los ojos vacuos dan la impresión de que la casa de la persona está vacía. Los ojos más vacíos de todos son los de los muertos. Hay personas que se les ve en la mirada que ya han muerto hace tiempo, no física, sino emocionalmente. También los esquizofrénicos presentan este tipo de ojos vacuos, ¿no? Porque sus mentes están en otra parte y sus ojos no establecen contacto con los de las otras personas. Esta afirmación, ¿no?, de los ojos son los espejos del alma, habla, ¿no?, o nos hace reflexionar de que la ciencia solo se interesa en el funcionamiento mecánico de los órganos y no en su inherente espiritualidad. Pareciera que para los científicos, si algo no es mensurable, o sea que se puede medir, no se puede tratar científicamente. Pero no tenemos ninguna manera de medir objetivamente la sensibilidad, ni el amor, ni el odio. Pero todos hemos sido contemplados por ojos amorosos, por ojos cargados de odio y por ojos llenos de sensibilidad. Y sabemos que existen esas cualidades, aunque son intangibles. Quizás sería más correcto considerar los ojos no como espejos, sino como ventanas, a través de las cuales miramos el mundo, pero también a través de las cuales somos vistos. Como las ventanas de una casa,
nuestros ojos vienen equipados con persianas y cortinas. Cuando cerramos los párpados, no solo dejamos fuera al mundo, sino también podemos oscurecer la luz interior y ocultarnos del atisbo de otros. Acá vamos a ver el caso de un joven retrasado, al que vamos a llamar David. El joven tenía unos 23 años cuando su madre lo trajo al consultorio. No había tratado casos de retrasos él con anterioridad, pero lo inspiró la curiosidad del estado de David y decidió mirarlo a los ojos. Tendido en la cama, me incliné y acerqué mi cara a una distancia de unos 25 centímetros de la suya y le pedí que me mirara a los ojos. Cuando me miró, le hice una leve presión con mis 2 pulgares a los 2 lados de la nariz. La cara de David mostraba lo que se podía describir como una mueca idiota. Pero esta presión en los músculos risorios le impidió sonreír. Para mi sorpresa vi asomar una mirada de inteligencia en sus ojos. Cuando él advirtió que yo lo había visto, su cara adoptó la expresión anterior como diciendo: «No es cierto, yo no soy inteligente». Pero él y yo nos habíamos conectado en un nivel más profundo. De todos modos no creí que pudiera ayudarle. Le dije a su madre que lo enviaría a un colega, a un terapeuta bioenergético y reputado psiquiatra infantil. Y él dijo: mamá, yo quiero que me trate el doctor Lowen. Me sentí tan conmovido que no pude rechazar su petición. Así que comenzó a atenderlo a este niño durante 4 años, a este joven, ¿no? Él comenzó a preguntarse si sería cierto que David tenía una lesión cerebral. La mamá dijo que la primera vez que David había mostrado signos de retraso tenía alrededor de 1 año, y la madre lo atribuía a la conmoción de haber presenciado una violenta pelea entre los padres, durante la cual el padre golpeó a la madre. La conducta de David presentaba características de retraso, pero podía atender a todas sus necesidades básicas. Emocionalmente se comportaba como un niño de 4 o 5 años. Parecía saber lo que estaba sucediendo, pero se reiteraba y se volvía hacia el terapeuta, ¿no?, en busca de confirmación. Era torpe en sus movimientos. Esto se advertía cuando se saludaban dándose la mano al inicio de la sesión. Pero no estrechaba, no hacía fuerza para estrechar la mano de él, ¿no? En respuesta a la sugerencia de que estrechara con fuerza la mano, él se encogía de hombros. Así que le costó mucho trabajo que él percibiera la capacidad de sus manos para establecer contacto con otra persona. Él podía agarrar objetos, pero a un humano no. La onda de excitación correspondiente se detenía en sus hombros y no llegaba a las manos. Del mismo modo, su manera de ser no se traslucía en sus ojos. Era retrasado, pero es que estaba replegado. Entonces, David debía aprender a autoafirmarse. Era dependiente de la madre, quien lo controlaba. Uno de los ejercicios que usó para su tratamiento consistía en hacerlo acostarse en una cama con las piernas extendidas de manera que pudiera dar patadas en señal de protesta. Y le dije que al mismo tiempo dijera no. Con la mayor fuerza posible tenía que decir no. A David le gustaba mucho este ejercicio. Y cada vez que decía no, buscaba la aprobación del terapeuta. Le gustaba mucho decir, le costaba, ¿no?, decir no, pero a la que le decía no era a su madre. Bien.
Así comenzó a mejorar, dice este muchacho, ¿no? El terapeuta le sugirió que fuera a tomar clases de baile también. Eh, y en ese momento dice que comenzó a entender el problema de David y era que la madre lo necesitaba. ¿Mm? Porque para la madre cuidar al hijo le daba sentido a su vida. Ella no tenía una verdadera relación con su marido y sentía que su vida sin su hijo sería vacía, ¿no? Entonces no quería permitir que su hijo se convirtiera en un hombre, ni que se relacionara con otra mujer. Eh, bien, parece ser que después de un tiempo la madre deja de llevarlo a la terapia a David, ¿no? Él se dio cuenta que David necesitaba a su madre tanto como ella lo necesitaba a él. Y él se da cuenta que acá está la explicación del retraso de David, ¿no? La madre es como que había echado una zarpa sobre el hijo cuando era pequeño. Entonces el hijo se había replegado y había suprimido la percepción de esto para poder sobrevivir. Si nosotros pudiéramos mirar con suficiente profundidad a los ojos de las personas, podríamos observar sus temores, su dolor, su tristeza, su ira. Pero son sentimientos que la gente no quiere exponer. Especialmente en Oriente, pero incluso en Occidente, mostrarse triste, temeroso o enfadado significa quedar en situación desairada. Por eso tratamos de ocultar nuestras debilidades a los demás y a nosotros mismos. Creo que funcionamos de acuerdo con un pacto tácito. Yo no miraré tu alma si tú no miras la mía. Consideramos una cuestión de cortesía no traspasar las máscaras que usa la gente. Como resultado, rara vez vemos a la gente. O sea que nadie ve a nadie, digamos, en realidad, ¿no? Cuando las personas se saludan, es poco frecuente que se miren a los ojos. A las palabras ¿cómo estás? Responden bien. Esto es muy diferente del tradicional saludo africano te veo. Vieron que en África se dice te veo. El contacto visual es no solo una forma de reconocimiento, sino también un medio de establecer una conexión energética con la otra persona. Literalmente nos tocamos uno al otro con los ojos, y esto se debe a que cuando los ojos están cargados de energía, proyectan un rayo energético. Las personas que son sensibles al aura que rodea el cuerpo humano pueden llegar a ver este rayo, mientras que otras lo perciben como una sensación física. Muchos individuos informan haber sentido que alguien los miraba, aún situándose de espaldas a él. Si el rayo que se establece entre los ojos de dos personas es tierno y afectuoso, puede despertar un sentimiento de amor en sus corazones. Esta es la base de la expresión amor a primera vista. Nuestro espíritu se manifiesta y se irradia desde los ojos. La vía más directa para la expresión de la espiritualidad del cuerpo es los ojos. Los ojos que permanecen abiertos, llenos de dulzura y cargados de la excitación del amor, expresan un alto grado de espiritualidad. Esos ojos ven el mundo con admiración y reverencia. Pero lamentablemente pocas personas muestran esos ojos. Para la mayoría, el mundo de su infancia no fue un ámbito que suscitara esos sentimientos. Nadie determina tanto la relación entre madre e hijo como la calidad del contacto visual entre ambos. Cuando un niño ve placer y amor en los ojos de su madre, se distiende y se llena de contento.
Por ejemplo, si una madre está deprimida, sus ojos tristes y vacuos se convierten en una sombra sobre el hijo. Si la madre tiene tendencia a la insanía, la mirada de sus ojos socavará la seguridad y el sentido de la realidad del hijo. Todos rehuimos el dolor, psíquica y físicamente. No queremos percibir expresiones y escenas dolorosas o desagradables. Si la renuencia a ver se hace crónica o inconsciente, perturba el funcionamiento visual del ojo. La miopía es literalmente una incapacidad de ver más allá de las narices. El ojo miope es un ojo asustado, pero el individuo con miopía rara vez siente temor. Sin embargo, el suyo es un temor que se remonta a la infancia, el temor de percibir una mirada de odio o de ira en los ojos de sus padres. Es particularmente devastador para un niño percibir una mirada de hostilidad en los ojos de su madre dirigida a él. En un instante el niño contrae el cuerpo con temor, desvía la vista y cierra los ojos para borrar el rostro de su madre. Con el tiempo, la desviación de la vista se hace crónica en el cuerpo del niño. La desviación de los ojos es un intento de negar la realidad de la visión de la hostilidad materna. Al reducir el campo visual, elimina la amenaza. Pero si la hostilidad de la madre persiste, la actitud defensiva se derrumba y los ojos se abren con temor. La miopía suele aparecer justo antes del inicio de la pubertad y se asocia a menudo con una ansiedad sexual. La conexión de la miopía con la sexualidad fue confirmada por la experiencia de una paciente que explicaba que cada vez que la onda descendente de excitación llegaba a sus genitales, su visión mejoraba de inmediato. El flujo descendente de excitación se sigue de una corriente ascendente de fuerza similar que llega hasta los ojos. La tarea terapéutica de devolver la sensibilidad a los ojos consiste en que el individuo miope percibe el temor que encierran sus ojos, que la persona que mantiene los ojos en blanco o vacíos contacte con los ojos de otra, como puede ser el terapeuta, ¿no? Con una persona miope, ¿qué es lo que él hace? Hace que sus ojos expresen una mirada de ira para poder provocar el temor en los suyos. Cuando se expresa un sentimiento a través de los ojos, la visión mejora siempre. El contacto visual se hace imposible cuando la persona usa lentes, ¿no? Por esta razón, se les pide a los pacientes que se quiten las lentes para mirarlo a los ojos. Las lentes no solo impiden el contacto visual, sino que también amortiguan la luz. Hay un método llamado Bates, en la que los individuos miopes incluyen la práctica de abrir los ojos a la luz. Una de las técnicas consiste en visualizar una playa soleada donde la luz es intensa, ¿no? La luz brillante del sol contrarresta las miradas sombrías de la madre que originalmente obligaron al niño a reducir su visión. Al volver a ver el mundo como algo luminoso, los músculos de los ojos se distienden. Bien. Tanto la boca como la mandíbula se conectan con los ojos por vía del conductor energético situado en la parte anterior del cuerpo. Una tensión significativa en los músculos de la mandíbula reduce la carga de energía en los ojos y debilita la agudeza visual, ¿no? Todos ponemos rígida la mandíbula
cuando tomamos una decisión. En la mayoría de los casos la tensión se disipa cuando pasa la necesidad de la fuerza de voluntad. Toda tensión constante en la mandíbula refleja una personalidad crónicamente decidida. En realidad la decisión no puede superar al temor. Un individuo puede suprimir el temor y no sentir miedo, pero el temor subsiste en la defensa contra sí mismo. Por eso la fuerza de voluntad es un ejercicio consciente. No se puede decir lo mismo cuando la decisión está caracterológicamente estructurada en un cuerpo. La decisión de no tener miedo es algo más que un ejercicio mental. Hay que tensar la mandíbula para evitar que los sentimientos de temor se hagan conscientes. La tristeza puede ser suprimida también tensando la mandíbula, porque es imposible romper a llorar a menos que la mandíbula esté lo bastante floja para temblar. Cuando la mandíbula está tensa, se puede dirigir hacia adelante o hacia atrás. Si la mandíbula está adelantada, denota una actitud agresiva, una actitud hacia la pelea, ¿no? Acompañada de gestos de apretar los puños, una mirada iracunda. Si la mandíbula está tensa e inmóvil, el sentimiento agresivo es inconsciente. Cuando la mandíbula está retrasada, o sea, hacia atrás, denota la contención de cualquier impulso agresivo. Y a este individuo se le dice que es tímido o débil. Pero él es inconsciente de retener esos impulsos agresivos. Entonces hay que liberar la mandíbula, ¿no? Para poder sacarse todo eso, ¿no? Bien. 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 Eso es todo lo que dice sobre la cara, ¿no? Que creo que es suficiente, ¿no? Ahora habla aquí de la tranquilidad del espíritu. En el nivel físico, el conflicto entre el yo y el cuerpo ocasiona una pérdida de armonía. Ese mismo conflicto resta tranquilidad de espíritu al individuo. En la mayoría de las personas, cuando están despiertas, la mente está en constante actividad, pensamiento tras pensamiento, ¿no? Esta corriente de pensamientos, o fluir de la conciencia, para todo el mundo es considerado un atributo positivo. Todo el mundo está concentrado en pensar en sí mismo y en sus problemas. Y al pensar en mí mismo y en mis problemas, yo me separo de mi entorno, ¿no? La constante atención a lo que pasa por la mente disminuye la sensación de contacto con los demás y con el medio. Debilita el sentido espiritual y reduce la capacidad de amar, porque el amor, como la espiritualidad, depende de la posibilidad de tender más allá del propio yo. La reconcentración no solo afecta a la capacidad de trascender el yo, sino a la identificación con nuestro verdadero yo, que es el estado sensible del cuerpo. Sin tranquilidad de espíritu, la plenitud de ser, que se manifiesta psicológicamente como una actitud de amabilidad, resulta imposible. Muy pocos individuos pueden
¿no es cierto? A ver, esperen porque se los voy a explicar de otra manera. En el individuo común y corriente, esta constante actividad mental gira en torno de problemas personales, ¿no? Que no encuentran ninguna solución lógica. La mayoría de los problemas tienen origen en un conflicto entre el sentimiento y el pensamiento, entre lo que uno quiere hacer y lo que uno cree que debe hacer. Si tuviéramos fe en nuestros sentimientos y los obedeciéramos, tendríamos tranquilidad de espíritu. Pero los seres humanos tenemos la bendición o la desgracia de disponer de una mente que trata de comprender y controlar todo, incluyendo el cuerpo. El hombre no es Dios, sin embargo su conocimiento es limitado y su comprensión imperfecta. Creyendo que sabe y pensando que tiene razón, el hombre se vuelve contra su propia naturaleza. Es una batalla que no puede ganar, pero que tiene miedo de perder. En tanto siga luchando, en tanto exista conflicto en su personalidad, el hombre no puede tener tranquilidad de espíritu. El grado de conflicto y la intensidad de la lucha varían según las personas, ¿no? Y para lograr esta distensión y aflojar este conflicto entre el yo y el cuerpo, se requiere energía. Si no nos apaciguamos, no podemos acumular las reservas de energía que necesitamos para enfrentar las exigencias de la vida moderna. Y para apaciguarnos debemos habitar plenamente nuestro cuerpo. Cuanto más habitamos nuestro cuerpo, menos dependemos exclusivamente de nuestro yo consciente. Un individuo pierde contacto con cualquier parte del cuerpo que sostenga una tensión muscular consciente. Cuanto más rígido está el cuerpo, menos sensaciones tiene el individuo y más se asemeja su cuerpo a una máquina. Al mismo tiempo el cerebro se vuelve más activo y el individuo comienza a basar su sentido del yo en los procesos mentales. El cuerpo se convierte en poco más que un aparato. Como que el cuerpo se transforma en un aparato para transportar la cabeza y poder seguir pensando. Las personas que viven así no están vivas, tienen poca vida y poca espiritualidad. La vida del individuo rígido se convierte en una lucha constante para encontrar una solución al conflicto interno que mantiene. O sea, ese conflicto interno lo tenemos todos. Entonces, durante el día, el cerebro está constantemente agitado. A la noche, el individuo sueña y es expreso de una sucesión de sueños ininterrumpidos. Los sueños representan un esfuerzo inconsciente por resolver y liberar los conflictos y tensiones del cuerpo. Aunque las imágenes oníricas tienen lugar en el cerebro, todo el cuerpo participa en el acto de soñar. Por eso también durante el sueño a veces hablamos, lloramos, gritamos, damos golpes, patadas, ¿no? Durante el sueño el yo baja la guardia y esto debilita sus inhibiciones. La tensión que da lugar al sueño puede ser resultado de una experiencia reciente, de una experiencia infantil reprimida. También puede tener origen en la tensión inherente a la naturaleza humana, en el conflicto entre la mente sapiente y el cuerpo instintivo, entre la individualidad y la identificación, entre el control y la fe. O sea, si controlo, no tengo fe. La gente que dice que confía, ¿no? Que tiene fe. Bueno, yo creo que controlo, no tengo fe. El conflicto tiene un potencial tanto creativo como destructivo, ¿no?
Debemos reconocer que la mayoría de los esfuerzos terapéuticos fracasan en el intento por ayudar al individuo a resolver sus conflictos y encontrar tranquilidad de espíritu. Y hay dos razones para este fracaso. Una es la falta de comprensión del terapeuta de la índole del problema. Y la otra está relacionada con la anterior, una excesiva dependencia de la intelección, mucha cabeza, para modificar la conducta. Para recuperar la armonía, no se puede recuperar trabajando a través de la mente esta intelectual, ¿no? Es un error creer que los conflictos emocionales profundos se pueden resolver a través del mero razonamiento consciente. La mayor parte de nuestras acciones y conductas está gobernada por sentimientos e impulsos de los que podemos ser conscientes o no. En cambio, plantea el autor, ¿no?, que leyendo el lenguaje del cuerpo se puede detectar el conflicto de la personalidad de un paciente, dándose cuenta en dónde están las zonas tensas y rígidas. Trabajando con el cuerpo, el paciente aprende a percibir esas tensiones y a ponerse en contacto con el subconsciente. ¿Vieron que todos queremos saber qué hay en nuestro subconsciente y ponernos en contacto con el inconsciente? Bueno, dándome cuenta en mis tensiones, en dónde están mis tensiones, ¿no? Cuando se aflojan las tensiones, el cuerpo se libera y puede sentir la vida del espíritu y recobra su gracia natural. Acá hace una analogía con la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no?, que dice que cuando el poeta se encuentra perdido en un bosque frente a 3 animales feroces, apela a Beatriz, su protectora en el cielo. Como el camino al hogar pasa a través del infierno y el purgatorio, Beatriz le envía al poeta romano Virgilio para que lo guíe. Y al atravesar el infierno, Dante ve los castigos impuestos a los pecadores. El recorrido es peligroso porque un paso en falso lo dejaría atascado en alguno de los abismos del infierno. Solo gracias a la guía de Virgilio puede Dante pasar a salvo a través del infierno y el purgatorio, ¿no? Por eso cuando vamos a hacer terapia tenemos que pasar a través de nuestro propio infierno privado, que consiste en que justamente esos sentimientos dolorosos que tenemos suprimidos para poder sobrevivir, de desesperación, pánico, furia, humillación, los detectemos mediante las tensiones musculares, podamos aflojarlos para que sean traídos a la conciencia y expresados. Por eso necesitamos un terapeuta, ¿no? La mayoría de las personas de hoy están suspendidas entre el cielo y el infierno, atisbando al uno y al otro ocasionalmente. Experimentamos momentos de júbilo, pero de repente sentimos que podríamos caer en un abismo. Y la única salida de esta situación es hacer lo que hizo Dante Alighieri en la Divina Comedia. Es explorando nuestro propio infierno personal, descendiendo las profundidades del propio ser. Con la luz de la conciencia se elimina el infierno. El infierno solo puede existir en la oscuridad. Cuando los sentimientos suprimidos son atraídos a la conciencia y aceptados, ya no pueden seguir atormentándonos. Bien.
Nuestro infierno personal se sitúa en lo más hondo de las entrañas del cuerpo, en la cavidad pélvica que aprisiona la sexualidad. Aquí se encuentran las raíces de nuestra verdadera espiritualidad, la base de la corriente del Kundalini. Aquí, en la matriz, es donde empieza la vida y donde experimentamos por primera vez la gloria del paraíso. Cuando venimos al mundo somos expulsados del paraíso. Podemos recuperar esa sensación de gloria cuando, en la seguridad de los brazos de nuestra madre, nos prendemos del pecho. También lo podemos tener cuando en la seguridad del amor de un compañero nos unimos en un abrazo sexual. Solo cuando estamos en contacto con la parte más profunda de nosotros mismos, ¿no? Y ese contacto lo reconocemos cuando notamos esa onda de excitación fluir a través del cuerpo a la base pélvica y a través de las piernas hasta el suelo. Bueno, los orientales utilizan... Ahí se me fue la voz. Esperen que tomo un poquito. Los orientales utilizan la técnica de la meditación para hacer esto, ¿no? Dicen que cuando aquietamos la mente escuchamos los sonidos del alma. También lo hacen recitando un mantra. Bien. Pero la clave de la meditación consiste en respirar profundamente, y esto ayuda al individuo a relajarse. Pero yo no puedo relajar una tensión muscular de la que no soy consciente. Por eso necesitamos tomar conciencia de nuestras tensiones. A ver. Es decir, que lo que tenemos que hacer es sentir el cuerpo, ¿no? Uno vive plenamente el presente cuando habita plenamente su cuerpo. El estado de conciencia se extiende tan profundamente dentro del cuerpo que uno ahí siente la pulsión de la vida. En el centro mismo de cada uno de nosotros hay un alma animal en armonía con la naturaleza, con el mundo y con el universo. Si nos separamos de ella, nuestra mente sigue funcionando lógicamente, pero nuestros pensamientos tienen poco valor humano. Como dijo Saul Bellow, en la más grande de las confusiones sigue habiendo un canal abierto al alma. Puede ser difícil de encontrar, pero el canal está siempre allí y nos compete a nosotros mantenerlo abierto, tener acceso a la parte más profunda de nosotros mismos, a esa parte que es consciente de un estado superior de conciencia. Y este canal no existe en la mente, existe en el cuerpo, y es el canal a través del cual pasan las ondas de excitación a la pelvis. Luego, por ser pendular, la onda fluye hacia arriba, tanto como antes corría hacia abajo. Un estado superior de conciencia se conecta con una conciencia más profunda. Un árbol puede tender al cielo solo en la medida en que sus raíces se hunden en la tierra. Y ahora vamos a hablar de ese estado superior de conciencia, que tiene que ver con el amor y con la fe. La aseveración
de que no solo de pan vive el hombre, implica que una persona necesita tener fe, además de pan, para sobrevivir. Mientras que el pan basta por sí solo para sustentar el cuerpo, el animal humano necesita otro sustento para su espíritu. Ese alimento espiritual es el amor, que consiste en una profunda y sentida conexión con otra u otras personas, ¿m? O con Dios, o con la naturaleza. Para encontrar este sentido, ¿no? Ese sentido radica en la excitación asociada con los instintos de alimentarse y aparearse. Se puede caracterizar la conexión de un animal con su medio, ¿no?, incluidas las criaturas que en él se encuentran, como con una relación de amor en el mismo nivel que el amor que puede sentir una persona por su hogar y su tierra. Algunos animales, como los gansos y los cisnes, que se aparean de por vida, se apegan tanto a su compañero que la pérdida del otro puede ocasionar la muerte. ¿Podemos cuestionar la fuerza del amor o el efecto devastador de su pérdida para el individuo? ¿Qué conexión existe entre el amor y la fe? ¿Los animales tienen fe? La respuesta a esta última pregunta se contesta según hablemos de la fe como un sistema de creencias o como una actitud corporal. Y esta distinción es muy importante, pues es posible que un individuo proclame su fe y sin embargo actúe de modo que desmienta esa aseveración. También podemos decir que el factor determinante lo constituye la intensidad del sentimiento que hay detrás de la creencia. El sentimiento puede ser el amor o la fe, impulsos ambos positivos y expansivos, asociados con una fuerte onda o estado de excitación. El amor es un eficaz factor curativo, independientemente de a quién se ame. El acto de amar, ¿no?, es el que tiene el poder de curar. Del mismo modo, no es el contenido del sistema de creencias lo que determina el poder de la fe. Ese poder reside en la índole de la fe misma. Si el amor es una sensación corporal y la fe una actitud corporal, podemos decir que un animal es capaz de sentir amor y tener fe. La actitud que caracteriza su fe es la aceptación inconsciente del equilibrio de su mundo. El equilibrio consiste en que el animal se amolda a su medio como si estuvieran hechos el uno para el otro, ¿no? Hace mucho el hombre, ¿no?, tenía esta condición antes de adquirir conciencia de sí mismo. Entonces su fe en la naturaleza y la vida estaba biológicamente determinada por el pleno y libre flujo de la excitación del cuerpo. Pero cuando el hombre, ¿no?, cuenta la Biblia, comió el fruto del árbol del conocimiento, fue expulsado del paraíso y obligado a ganarse el sustento con el sudor de su frente. ¿Por qué? Se separó de la naturaleza. Fíjense que en todos lados se nos habla de esta separación, ¿no? En el curso de milagros se habla que estamos separados de Dios, por eso sufrimos. En la Biblia se nos habla de que se nos separó del paraíso. Siempre esta palabra separación. En la psicología se habla de la escisión, de la disociación, ¿no? Bien. Entonces nosotros ahora hemos perdido el equilibrio y tenemos que volver a esa armonía. A ver.
Esperen que estoy buscando. Aquí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de este asunto del arraigo, no? Bueno, acá el autor vuelve a hacer hincapié en que partiendo del suelo se construye una personalidad integrada. Así como para construir una casa primero tengo que hacer los cimientos, ¿no? El individuo no encontrará seguridad en ningún proceso de pensamiento disociado de sus raíces, que se arraigan en las sensaciones del cuerpo. De aquí se sigue que ningún pensamiento será bueno para una persona, a menos que también sea bueno para su cuerpo. El problema del individuo moderno, dice Alexander Lowen, es el narcisismo. Este autor tiene un libro, ¿no?, que habla del narcisismo. El narcisista no confía en sus sentimientos, no puede aceptarse a sí mismo porque siente que lo que es no está a la altura de lo que se espera que sea. Los individuos del mundo moderno estamos empeñados en un esfuerzo inútil por ser diferentes, por ser superiores. Incapaces de confiar en nosotros mismos, no podemos confiar en los demás. Y carentes de confianza o fe en nosotros mismos, somos incapaces de confiar en la naturaleza, ¿no? El villano del libreto es siempre el yo y su necesidad de controlar la vida. Por supuesto, el yo es también un factor creativo, pero puede volverse destructivo cuando no está enraizado en el cuerpo, apoyado por la fe en el cuerpo y en la naturaleza. Sin esta fe nos vemos controlados o obligados, a controlar e inhibir nuestras respuestas naturales. Y al hacerlo vamos acumulando presiones explosivas en los músculos, por lo que tenemos miedo de perder el control. La persona que tiene fe no crea presiones explosivas en su cuerpo. Al tener fe en la vida, esta persona puede permitir el libre flujo de sus impulsos naturales. La relación del yo o la mente con el cuerpo es compleja. La existencia misma de la voluntad implica que una persona puede actuar en contra de los deseos del cuerpo. Este tipo de acto es positivo cuando posibilita que la persona supere el pánico en una situación peligrosa y salva su vida. Y es negativa cuando la lleva a correr peligros innecesarios y a hacerse daño o a perder la vida. La voluntad le permite al hombre ser creativo o destructivo, noble o innoble, divino o diabólico. Por esta razón, todas las religiones reconocen que el animal humano debe elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Pero pese a que el hombre ha perdido la armonía, ya hace mucho tiempo, no es una criatura perdida. El hombre está perdido solo si prefiere lo incorrecto a lo correcto, el mal al bien. Si está comprometido con la verdad, estará en condiciones de adquirir un alto grado de armonía, salud y espiritualidad. Bien. Toda religión se dirige a ayudar al hombre a resignarse con la inevitabilidad de la lucha, ¿no? En las religiones que son monoteístas, la solución consiste en abandonar el bienestar en manos de Dios, renunciando a la egolatría y a la creencia de uno en su propio poder.
Las orientales preconizan la renuncia, la egolatría y el poder. En el hinduismo y el budismo, el yo individual se fusiona con el yo universal, buscando la identificación con el Buda. En la filosofía china, el objetivo es lograr un equilibrio entre las dos grandes fuerzas yin y yang. En todas las religiones, la humildad es un elemento clave. Si uno no se aparta del mundo, el camino de las buenas acciones, de la vida honrada y la conducta moral es la única vía para lograr la tranquilidad de espíritu y una vida verdaderamente espiritual. Ahora el autor va a reafirmar la idea de que esta vía, ¿no?, contiene una base biológica. En el nivel animal la vida se vive como inconsciente integridad, con inconsciente integridad. La integridad inconsciente significa que el animal actúa de acuerdo con lo que le hace sentirse bien, y así es como viven y funcionan los niños pequeños. Pero con el desarrollo del yo y el conocimiento de la conducta social buena o mala, según nos enseñan los padres, el individuo ya no puede basarse en la integridad inconsciente para guiar sus actos. Siendo como es una criatura social, no puede hacer lo que se le antoje. Incluso en algunas sociedades se les enseña ciertos códigos, ¿no?, de conducta. La integridad inconsciente debe ser complementada en consecuencia por la integridad consciente, es decir, por principios. Pero los principios que uno adopte para guiar su vida no deben violar la integridad inconsciente de su cuerpo, porque si no, nos veremos inmersos en serios problemas. Una persona armoniosa es una persona con principios. Su conducta no está gobernada por la conveniencia. Se rige en cambio por un código de conducta derivado de un sentido interior de lo que está bien o mal. El código de esta persona puede incluir los mandamientos morales de la sociedad. Por ejemplo, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, ¿no? Bien. El principio de ser veraz concuerda estrechamente con el sentido de integridad. Wilhelm Reich dijo una vez que si no puedes decir la verdad, no digas nada. Es una opción consciente la que hacemos cuando elegimos no sacar provecho de la mentira, aunque podamos conseguir ciertas ventajas mediante el engaño. Elegimos la verdad porque promueve la integración del yo y el cuerpo, de la mente consciente y los impulsos inconscientes. Una persona sin principios actúa en función de sus deseos presentes y sus necesidades inmediatas. Y este modo de actuar es típico del individuo narcisista, que piensa solo en función de sí mismo. También es característico de la conducta infantil. En el individuo narcisista, este desarrollo de poder postergar la gratificación, ¿no?, que vamos aprendiendo de niños, ¿no?, se ve interrumpido por el carácter incestuoso en la situación edípica que lo fuerza a escindirse de su base genital. Esa escisión quiebra la integridad de la personalidad y separa el yo de su base en el cuerpo. La contención se hace difícil, si no imposible, con la consecuencia de que no se pueden establecer principios. Los principios tienen el efecto de aumentar el placer y la satisfacción en la vida por la vía de restringir el impulso de encontrar la satisfacción inmediata. Pero los principios son importantes
en varios aspectos. Vamos a considerar el caso de un individuo locamente enamorado de la esposa de un amigo. Si piensa que tener contacto sexual con ella le haría daño a su amigo, no va a poder consumar la relación. El acto sexual en estas circunstancias no le va a brindar placer. El individuo bien podría encontrar razones para justificar ese contacto sexual. El matrimonio tal vez no sea feliz, o podría alegar que el amor debe pasar por encima de cualquier otra consideración. Pero una persona con principios actuará de acuerdo con ellos. Obrar de otra manera simplemente le haría sentirse mal. Se produciría una escisión en su personalidad, en la que una parte diría que sí y la otra que no. Y esta escisión es la que destruye la integridad de la personalidad. Un hombre mujeriego o una mujer promiscua evidentemente tiene una falta de principios, ¿no? Integridad es el término empleado para describir el flujo ininterrumpido de excitación en el cuerpo, de la cabeza a los pies y nuevamente hacia arriba. En muchas personas este flujo se ve interrumpido por tensiones que separan la cabeza del tórax y el tórax de la pelvis. Estas escisiones se sitúan a nivel de la superficie, no en la profundidad del organismo, donde el corazón se conecta a través de las arterias y las venas con todas las partes del cuerpo. Pero una persona sujeta a estas tensiones no es consciente de su propia unidad esencial. O sea que se siente desconectado, ¿no? El principio de integridad se basa en sentirse todo de una sola pieza. Sin esa unidad una persona no puede sentir la diferencia entre el bien y el mal, aunque pueda conocerla a un nivel consciente. Cuando se pierde este principio de integridad, la persona siente que todo vale todo, ¿no? Bien. Estos son los individuos narcisistas. ¿Cómo se caracteriza este tipo de personalidad narcisista? Por una falta de conciencia que da lugar a una conducta designada como psicopática o sociopática. El psicótico no puede distinguir la verdad de la falsedad y es capaz de decir una mentira evidente creyendo que es verdad. El sociópata no distingue el bien del mal, ¿no? El narcisismo es la aflicción más común del hombre moderno. El individuo narcisista vive oculto tras una fachada destinada a procurarle aceptación y admiración por un lado, y a compensar y negar sus sentimientos internos de inferioridad, inadecuación, tristeza y desolación por otro. Un buen ejemplo de este tipo de individuo es el hombre que desarrolla sus músculos para proyectar una imagen de virilidad, fuerza y poder, ¿no? Para encubrir a un niño perdido y asustado. La escisión entre la apariencia exterior del hombre, extremadamente musculoso, y sus sentimientos interiores de soledad, tiene el efecto de escindir la integridad de su personalidad. Sin embargo, escuchen esto, el narcisismo no es una enfermedad que se adquiere. En una cultura como la nuestra, orientada hacia valores del yo como el poder y el éxito, la mayoría de la gente contiene cierto grado de narcisismo en su personalidad. La verdadera cuestión, por lo tanto, radica en el grado en que uno está en contacto con sus sentimientos esenciales y con su cuerpo. Cuanto más en contacto estamos, más integridad tenemos. Los principios no son esos que nos enseñan en la escuela. Los principios deben estar basados en sentimientos que no pueden enseñarse. La enseñanza moral tiene valor tan solo en la medida
en que los propios padres sean ejemplos de estos principios y los apliquen. No puedo enseñar amor, honestidad, respeto, dignidad o ninguna otra virtud hablando, sino con el ejemplo. Y no podemos enseñar la integridad si pasamos por alto el hecho de que es un fenómeno corporal que se manifiesta en el modo de mantenerse de pie, moverse y conducirse. Debemos darnos cuenta de que la mente no es tan potente como para eso, que ninguna dosis de aleccionamiento hará que la gente que está ciega vea la verdad. Será más acertado decir que ninguna cualidad de enseñanza bastará para que un individuo pueda sentir la bondad o maldad de sus actos si su cuerpo carece de integridad debido a que está escindido por determinadas tensiones. La creencia en el poder que tiene la mente para controlar la conducta moral está destinada a fomentar las sensaciones positivas del individuo, así como el bienestar de la comunidad. Si una meta fundamental en la vida es ser una persona amable y armoniosa, entonces esa debería ser también la meta de un programa educativo y no solo adquirir conocimientos. No debemos reducirnos a creer que el conocimiento y el poder que ofrecen puede conducir a la buena vida. Sin integridad física y psicológica, el individuo no puede conocer el profundo placer y las buenas sensaciones que produce moverse con donaire. No puede experimentar el éxtasis espiritual de ser una persona amable. Sin estas cualidades, por más poderoso o rico que sea, el individuo vivirá en una oscura prisión de temor, desconfianza y desamor. ¿No? Bien. El alma, a ver, espera que voy a leer esto que está importante acá. Tener principios y respetarlos es algo que responde al interés propio de una persona, pero también puede ser un acto sumamente espiritual. Los seres humanos podemos emular el amor de Dios por el hombre a través del amor que nos demostramos unos a otros. Dios no solo es omnisciente, también es omnipresente, está en todos nosotros. Muchos místicos religiosos de diferentes creencias han escrito que Dios vive en el corazón humano. Cuando sentimos amor en nuestro corazón, estamos en comunión con Dios. Cuando demostramos ese amor, a menudo logramos conectarnos con nuestro prójimo. Una sonrisa gentil puede reconfortar el corazón de otra persona, como un rayo de sol. Un acto gentil puede estimular el espíritu y abrir el alma a la belleza de la vida. La persona gentil acepta a los demás, no por obligación, sino por amor. Esto no significa que nunca se enfade, sino que su ira es como la de Dios, directa y de breve duración. Tras una tormenta así, el cielo queda limpio y claro, el sol brilla con más fuerza. El alma es el nombre que le damos al sistema energético que anima todo organismo. Si sentimos odio, el corazón se contrae y el alma se encoge. Si somos amables, el corazón se expande y el alma se ensancha. El brillo de una sonrisa amistosa proviene de un corazón pleno de buenos sentimientos. La calidez de una persona amable se deriva de su intensa pasión por la vida y de su falta de rigidez. No puedo ser amable y compulsivo al mismo tiempo. Una persona amable es lo bastante paciente como para establecer un vínculo sincero y cálido con todos aquellos con los que tiene contacto. La persona amable también tiene conciencia de estar sujeta a algo más grande y más poderoso que ella misma. Dios, la fe. Sin esa fuerza, ¿qué existe que pueda frenar la egolatría y la codicia del hombre,
que lo llevan a ver la tierra y sus habitantes como cosas, a ser explotadas en provecho de los demás, en bien de mis propios deseos y satisfacciones personales. La mente, centrada en el conocimiento y la razón, es seglar. El cuerpo es sagrado. Por muy bien que queramos explicar el funcionamiento del cuerpo, en la base de ese funcionamiento está el misterio del amor. El corazón del hombre, donde reside el amor, es también el templo en el que reside Dios, dentro del ser humano. El fundamento de esta creencia es la capacidad de sentir una resonancia entre la pulsión del corazón y la pulsión del universo. Mientras que la pulsión de la vida se produce en cada célula y cada órgano del cuerpo, se siente con más fuerza en el latir del corazón y se experimenta más vívidamente en el sentimiento de amor. El organismo viviente es un estado de excitación contenida y el corazón es el centro. Esa excitación se eleva y rebasa la frontera del organismo cuando uno está enamorado, y en ese momento uno siente su conexión con el universo. El amor es el verdadero sentimiento espiritual. No nos amamos lo suficiente a nosotros mismos. Amarse a uno mismo no significa autoadoración, lo cual equivale a narcisismo, un estado que carece de la excitación del amor. Amarse a uno mismo es estar pleno de excitación vital y responder a esa excitación en cada una de sus múltiples manifestaciones. Amarse a uno mismo es amar la vida y todas las cosas vivientes. Uno no puede amar plenamente a otro a menos que se ame a sí mismo. Sin amor por uno mismo, uno toma, pero no da nada. Con amor por nosotros mismos podemos alcanzar las 3 formas de armonía que dijo Aldous Huxley. La armonía animal, la armonía humana, ¿no? Y la armonía espiritual. Solo a través de la integración de la personalidad en estos 3 niveles podemos alcanzar la trascendencia que denominamos estado de armonía, la verdadera espiritualidad del cuerpo. Bien, y aquí terminaríamos este libro, ¿no?, que exploramos de la espiritualidad del cuerpo, y es mi deseo que les haya servido a todos y que lo puedan aprovechar. Damos por terminado estos encuentros de la espiritualidad del cuerpo y pasamos